Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a explicar un ejemplo más de un modelo de interpolación que se llama interpolación cúbica de Newton. Aquí tenemos el título, interpolación cúbica de Newton. Vamos a dar el concepto. Dados los puntos x sub 0, f de x sub 0, x sub 1, f de x sub 1 y x sub 2, f de x sub 2 y x sub 3, f de x sub 3. Aquí en este modelo nos vamos a dar 4 puntos. Vamos a construir un modelo cúbico. Para ello vamos a dibujar el gráfico, para que hagamos un gráfico de una parábola cúbica. Entonces vamos a definir nuestro eje Y y nuestro eje X. Entonces por acá tenemos el eje Y y por acá vamos a tener el eje X. Bien, entonces vamos a nombrar. Aquí tenemos el eje Y, por acá tenemos el eje X. Vamos a presentar ya la parábola cúbica ya elaborada. Vamos a hacerla un poco más pequeña. Entonces vamos a tratar de hacerla un poco más pequeña y ubicarla acá, de tal manera, más o menos por acá. Quiere decir entonces de que vamos a ubicar los siguientes puntos. Ubiquemos por acá el x sub 0. Entonces por acá tendríamos este punto. Aquí tendríamos un punto y lo vamos a llamar x sub 0. Luego tenemos otro punto que lo vamos a llamar x1, que sería este. Luego tenemos otro punto que lo vamos a llamar x2, que sería este. Y un punto x3, x sub 0, x1, x2 y x3. El x3 va a estar ubicado acá. Quiere decir entonces de que vamos a marcar. Entonces aquí tendríamos, decíamos, el x1, que es este, el x2, que es este, y el x3, que es este. Vamos a marcarlo. Entonces aquí tenemos el x sub 0, aquí tenemos el x1, aquí tenemos el x2 y aquí tenemos el x3. Entonces ahí tenemos una parábola cúbica. Entonces el x sub 0 tiene que tener su respectivo f de x sub 0, que sería este que está acá. Entonces aquí tendríamos el f de x sub 0. Entonces aquí tendríamos el f de x sub 0. Este es el punto x sub 0, f de x sub 0. Luego tenemos después el punto x sub 1, que sería extender el punto hacia acá. Ahí estaría el f de x1. Entonces f de x1. Luego tenemos el f de x2, que es un punto que iría de esta forma. Entonces ahí tendríamos el f de x2 y aquí tendríamos el f de x3. Entonces aquí tendríamos f de x3. Eso ya es en la parábola cúbica. Entonces el modelo toma la forma siguiente. Entonces el modelo toma la forma siguiente: f de x igual a b sub 0 más b sub 1 por x menos x sub 0 más b sub 2 por x menos x sub 0 por x menos x sub 1 más b sub 3 por x menos x sub 0 por x menos x1 por x menos x2. Esa es la forma del polinomio. Ahora nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cómo se calculan los coeficientes? A sub 0, b sub 1, b sub 2 y b sub 3. Entonces se calcula con la siguiente fórmula: b sub 0, ya vamos a poner directa la fórmula, b sub 0 es igual a f de x sub 0. b sub 1 se va a calcular con esta fórmula: f de x1 menos f de x sub 0
dividido x sub 1 menos x sub 0. Con esta se calcula b sub 1. b sub 2 se va a calcular con esta fórmula, que sería la siguiente manera. En el numerador tendríamos f de x sub 2 menos f de x1 dividido x2 menos x1 menos f de x1 menos f de x sub 0 dividido x sub 1 menos x sub 0, y todo dividido x sub 2 menos x sub 0 Bien, ahora el b sub 3 se va a calcular con esta fórmula. B sub 3 va a ser igual, entonces a f de x sub 3 en el numerador menos f de x sub 2 dividido x sub 3 menos x sub 2 menos f de x sub 2 menos f de x sub 1 dividido x sub 2 menos x sub 1 menos f de x sub 1 menos f de x sub 0 dividido x sub 1 menos x sub 0, todo dividido por x sub 3 menos x sub 0. Y estas son las fórmulas que nos va a permitir calcular tanto b sub 0, b sub 1, b sub 2 y b sub 3. Vamos a aplicar un ejemplo en el próximo video donde se van a aplicar esta fórmula, esperando que hayan comprendido esta primera parte de la teoría. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.